Para mí la justicia es darle a las personas lo que merecen. Esa es la justicia. Por eso muchas veces decimos, es que eso es injusto. Sí, eso puede ser injusto, pero es legal. Y por eso la ley está por encima de cualquier consideración. ¿Cuántas veces se pita una mano como penal que el balón le pegó al jugador, que él trató de sacar la mano, pero el balón le pegó? Hay que sancionar el penal porque esas son las directrices. Eso no es justo. La verdad no es justo, pero es legal, es lo que la ley dice y eso es lo que hay que hacer. Entonces, darle a una persona lo que merece, eso es ser justo. Cuando yo hago un balance de lo que fue mi carrera arbitral, siempre he considerado que me favoreció. No me arrepiento de haber estado y no me sentí odiado. En el terreno de juego normalmente uno sabe que es en quien la gente desata todas sus pasiones, sus deseos, pero por fuera del terreno de juego fui reconocido por propios y extraños, y eso lo hay que mirar. Uno tiene que saber que cuando está haciendo justicia, cuando está en el terreno de juego, las cosas no son fáciles, y el hincha es hincha. Precisamente en alguna oportunidad yo vi la oportunidad, valga la redundancia, que podía prestarle el servicio a unos equipos que no tenían un árbitro para un partido y estaban buscándolo, y yo les dije, yo con mucho gusto les arbitro. Yo no sabía, no tenía idea de cómo se arbitraba, pero me gustó la prueba, inmediatamente me inscribí a hacer un curso de árbitros como aspirante y me gustó, y empecé a darme cuenta que eso me ayudaba a complementar lo que yo era, a complementar mi personalidad, mi carácter, a formarme el carácter. Y me llené de motivos y entregué todo lo que tenía que entregar para conseguirlo. Yo apenas estaba comenzando, tenía entre 18 y 19 años y apenas iba a comenzar los estudios universitarios. Y, entre comillas, me arriesgué a una profesión que yo sé que no es querida por la gente. Me preparaba físicamente y era muy exigente conmigo. Igualmente me preparaba para el conocimiento de las leyes que regulan el fútbol, que es fundamental porque yo no consigo un árbitro que no conozca las leyes de juego. Es como entrar a una empresa a trabajar y no conocer el reglamento de la empresa. Y así comencé en el Colegio de Árbitros de Antioquia y fui y sumando categorías hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Sumé muchas categorías hasta que llegó el momento en que la comisión arbitral de la DIMAYOR dijo, vamos a darle la oportunidad a este joven para que arbitre un partido. Estuve varios años arbitrando fútbol profesional cuando consideraron que podían inscribirme como árbitro internacional, como árbitro FIFA. Y ahí comencé mi carrera como árbitro internacional. No fue un momento fácil, fue un partido, el clásico del eje cafetero. Era en Armenia, el Quindío Caldas. Y el balance al final del partido no fue bueno. Salí escoltado por la policía montada. Allá en el estadio de San José solamente hay una entrada al estadio y había que salir por esa. Y salí muy custodiado. ¿Por qué pasó? Que terminando el partido me tocó expulsar 2 jugadores del Quindío, Astolfo Romero y se me olvida el otro, y empató el equipo visitante. Entonces se volvió muy difícil la salida, inclusive hasta un directivo, entonces directivo del Quindío, posteriormente miembro de la Federación Colombiana de Fútbol e inclusive hasta su vicepresidente, me llegó a decir, jamás volvés a arbitrar en tu vida, amenazándome. Cosas que son del fútbol, calenturas del fútbol. Posteriormente tuve la oportunidad de conversar con él en varias oportunidades y charlar de lo que ocurrió ese día. Pero él estaba juzgando como un directivo del fútbol de su equipo que él creía que había sido perjudicado. Entonces no fue un buen balance, pero ese fue mi primer partido. Ambiente de fiesta se vivió en la ciudad colombiana de Cali para la definición entre el América y Deportivo Cali. Ambos equipos igualaron en puntaje y diferencia de goles en la etapa de clasificación. En consecuencia, debió recurrirse a este partido extra. Ahí hay un gol
anulado por el juez Armando Pérez. Tras los 90 minutos reglamentarios se terminó 0-0 y en los 30 adicionales se mantuvo la igualdad. Y en el tiempo extra, en uno de los cobros del punto penal, tuve que repetir un penal que atajó el portero del Cali. Y se formó una situación muy difícil, pero previo al partido, el Deportivo Cali había publicado en la prensa nacional un artículo en primera página, grande, de media página, donde rechazaba mi arbitraje, porque decía que yo era una persona muy joven, que yo no tenía la experiencia. Le puedo comentar que la prensa en total, la totalidad de la prensa en ese partido me puso 10 puntos, toda la prensa. Fue un excelente partido que me catapultó mucho. De ahí salí, a los 15 días arbitré el partido inaugural de la Copa América en Argentina en 1987. Sol radiante, temperatura 18 grados en Buenos Aires. Arbitré el partido inaugural entre Argentina y Perú. De ese partido fui nombrado para allá. Así que ese partido, con todas las dificultades que trajo, me sirvió mucho a mí. Y podría mentarle otros partidos, como otra vez Caldas, Quindío, donde me tocó expulsar 5 jugadores del Quindío y tener que terminar el partido porque no se podía jugar con menos de 7 jugadores. Entonces recuerdo también mucho ese partido y algunos otros partidos que han sido conflictivos. Lo que pasa es que yo era una persona muy apegada a la ley, era muy exigente. Ahora, yo respetaba mucho a los jugadores, muchos los respetaba, pero exigía respeto de ellos. Entonces fueron muchos los jugadores que fueron expulsados por protestar mis decisiones arbitrales con palabras no adecuadas y había que expulsar. Pero de pronto se me reconocía por eso, por lo exigente que era. Comenzando el segundo tiempo ocurrió un hecho que puso este juego en la historia. Carlos Rendón iba a salir sustituido, pero insultó al juez central, quien lo expulsó y terminó el partido. No seas marica, así me dijo, inmediatamente lo expulsó. Pero él lo dijo con conciencia, él sabía que yo lo expulsaba por esa acción. Yo inicié mi participación internacional en un torneo en Paraguay, en un suramericano en Paraguay. Después fui a un suramericano en Ecuador, un suramericano aquí en Colombia, un suramericano en el Perú, y así se fueron dando. Participación permanente en Copa Libertadores de América todos los años, y me llegó esa designación del 87 en Argentina. Fue un partido bastante interesante porque era de pronto el partido más importante que yo tenía la oportunidad de arbitrar hasta ese momento por la jerarquía del torneo. El torneo de la Copa América es el torneo más antiguo que hay en América, y llegar y que me entreguen el partido inaugural, ya eso de por sí era una ganancia muy grande. En la apertura de la Copa América, cuando saluda a Perú en el centro del campo. Tengo una anécdota que me sonrojo cuando lo recuerdo. Cuando hice el sorteo y me fui al centro del campo para hacer el saque, a mí nadie me avisó que el presidente Avalanche estaba en la tribuna, nadie me habló del protocolo que tenía que seguir, no me hablaron que había palabras del presidente Avalanche ni de las autoridades. Entonces yo fui al terreno de juego y de una vez vamos a jugar, y cuando yo di la orden de jugar y jugaron, el presidente Avalanche estaba hablando. Yo no me di cuenta en ese momento, pero me lo dijeron después y él se molestó mucho. Pero yo digo, ¿por qué no me avisaron del protocolo? No me avisaron del protocolo. Recuerdo el marcador del partido, fue 1-1. 1-1 el marcador. Bonita maniobra de Julio César, pretendía el túnel allí, no le sale. Cuando están luchando por ese balón, ardorosamente tenemos ya argentinos. El árbitro está mostrando una tarjeta roja allí. Y hubo 2 expulsados, Julio César Uribe, y también fue expulsado a Batista, que fue capitán posteriormente y que estuvo jugando aquí en Colombia, en el Deportivo Cali. Quedan ambos equipos con 10 hombres. Yo me había retirado en noviembre del 89 del arbitraje colombiano, del arbitraje en general, por algo que había ocurrido acá, que es muy doloroso recordarlo. Y yo me retiré el mismo día que se retiró Chucho Díaz en Barranquilla, sin que hubiéramos hablado que nos íbamos a retirar. Fue el mismo día
la renuncia mía y la renuncia de él. Fue algo muy difícil de aceptar. Imagínense que maten a un colega y dejó muchas secuelas en muchos de nosotros. Difícil de superarlas, muy difícil de superarlas. Yo me encontraba al año siguiente, finalizando enero, me encontraba dictando una clase en el Politécnico Colombiano porque yo trabajaba como profesor allá. Cuando llegó un compañero mío al aula dijo: Armando, por favor, te necesitan de Caracol, y decirle a Caracol que yo estoy dictando una clase, que yo no puedo. No, es que es como muy urgente. Y lo primero que pensé era que algo malo había pasado. Entonces bajé inmediatamente y era Hernán Pela de Restrepo. Y me dice: queremos darle la noticia que acaba de salir la lista oficial de los árbitros para el Mundial de Italia 90 y usted está incluido como Colombia. Yo no lo podía creer porque yo había renunciado al arbitraje oficialmente con carta dirigida a León Londoño Tamayo, presidente en ese entonces de la Federación Colombiana de Fútbol. Yo no le di mucho crédito, pero me leyeron la comunicación. Tuve que sentarme, pensarlo una vez, dos veces, pensarlo mucho, y yo dije, bueno, es lo que siempre aspira un árbitro o cualquier persona en su profesión, llegar al tope. Y para un árbitro llegar al tope, a lo máximo, es ir a un campeonato mundial. Decidí aceptar la designación y regresar. Entonces ahí fui a Italia en marzo, a las pruebas físicas, al congresillo técnico, volvimos y después regresé al mundial, ya al mundial propiamente dicho. Somos estos los árbitros de la Copa Mundial 1990. Aquí hay personas de Sudamérica muy reconocidas como Juan Carlos Lustó, como Daniel Cardelino, Wright, el brasilero. Aquí hay 42 nacionalidades distintas. Solamente hay 2 italianos, que era la sede, y ahí comencé a recibir designaciones hasta que llegó la designación de la final. Pero también tiene una particularidad. 2 días antes estaba de juez de línea en el partido Alemania-Inglaterra. Ese partido fue abajo en el sur, con muchísima seguridad, porque en ese entonces estaban las barras de los ingleses y la de los alemanes, eran las barras más bravas que había allá en Europa, y se enfrentaban mucho. Entonces esa ciudad tuvo toda la seguridad para controlar los posibles desmanes. Bueno, el partido quedó empatado, se definió desde el punto penal, y cuando terminó el partido, en el hotel que estábamos nos fuimos. Wright era el árbitro central, el otro compañero y yo nos fuimos a comer en el hotel, y vamos a celebrar, vamos a tomarnos un vino, vamos a celebrar que terminamos la participación. Esa era la semifinal. Eran 2 semifinales, esa era una de las 2 semifinales. Aquí ya todos terminamos, porque nunca se ha nombrado a alguien para la final cuando yo estuve en una semifinal. Estábamos comenzando a departir cuando llegó un miembro de la comisión arbitral y me dijo: señor Pérez, por favor, se despide de sus compañeros y se va a la habitación. ¿Qué pasó? ¿Qué he hecho yo de malo? Vamos a celebrar, acabamos de terminar la participación en el Mundial, y vamos a... Por favor, váyase a la habitación. Yo me fui muy preocupado, pensando 1000 cosas, qué pudo haber pasado, qué queja pudieron haber tenido del partido, si el partido fue completamente normal. Cuando me monto en el avión, al otro día, con rumbo a Roma, cojo un periódico y veo la designación mía como juez de línea para la final. Yo no le podía dar crédito. Yo decía, esto no es posible. Yo vengo a estar con uno de los 2 equipos que va a estar en la final, y me están poniendo en la final. Entonces estuve en la final en el Olímpico de Roma entre Alemania y Argentina, algo que para mí era muy difícil de darle crédito, era culminar el sueño. Recuerdo que cuando entré a la cancha yo miré ese estadio completamente lleno, la gente haciendo barra a sus respectivas selecciones, y yo decía, mire, donde debía dar. Era una felicidad increíble, la verdad, increíble. No importa cómo fue el resultado final, que fue también muy discutido, muy difícil. Bilardo y Beckenbauer
frente a frente en este que anticiparon sería su último partido. Yo hice lo que yo tenía que hacer y siempre he estado muy satisfecho de lo hecho. Fue una jugada de un penal sancionado por Edgardo Codesal, que era el árbitro. Fue por el lado que me correspondía, yo estaba cerca de la jugada. Y cuando Edgardo sanciona la falta, yo asumo la posición que tenemos que asumir cuando no estamos de acuerdo con la decisión. Para la mecánica arbitral, cuando un árbitro sanciona una jugada de penal y él no está de acuerdo, el juez de línea o asistente arbitral, como se llama hoy por hoy, debe quedarse parado. Entonces yo me quedé parado, donde estaba. Porque si yo estoy de acuerdo, entonces yo voy a la bandera de esquina, voy para mostrar que estoy de acuerdo con la jugada. Yo me quedé parado, Edgardo me miró e insistió en el penal, con mucha seguridad. ¿Qué hice yo? Hacer lo que había que hacer. Entonces caminé al punto penal, porque yo he tenido claro toda la vida, el que manda es el árbitro, no es el asistente arbitral, ni que desafortunadamente hoy está pasando eso, no es el asistente arbitral ni es el juez de línea de entonces. Entonces yo fui a la esquina, se cobró el penal, de ahí fueron 7, 8, 10 minutos muy difíciles para Edgardo, demasiado difíciles. Cuando termina el partido nos encontramos en el centro del campo y nos paramos mirando a la tribuna principal, que es donde normalmente van los dos equipos, suben la tribuna, le dan la mano a las personalidades, a los directivos y subimos los árbitros como siempre. Entonces Edgardo me preguntó, sin mirarme a mí, mirando a la tribuna, me dijo: Armando, ¿fue penal o no? Me extrañó la pregunta porque yo le dije: ¿querés que te conteste, mi Julio? Para mí no, pero no era el momento de preguntarme, el momento era en la cancha. Sin embargo, no era necesario que me hubiera preguntado voz a voz, verbalmente, porque ya una mecánica arbitral sabíamos si estábamos de acuerdo a dónde íbamos y no. Entonces, bueno, ahí callamos, nos fuimos al borde de la pista atlética y los jugadores argentinos se fueron viniendo, se mantenían a raya, pero todos insultándonos. Canilla desbordado, insultándonos. Llegó un momento, entonces yo le decía a Edgardo, no, vámonos al camerino, nosotros no podemos subir a la tribuna. Mira cómo está la situación, no podemos, nos van a agredir, está difícil, mira dónde están los jugadores esperando que nosotros pasemos la pista atlética. Y yo, no, hay que subir. De pronto si viene Grondona, usted sabe que le estoy hablando de un vicepresidente de la FIFA, en ese momento, se viene Grondona, que era el presidente de la AFA, se acerca a menos de 1 metro de nosotros, o sea, a menos de 1 metro, y le dice: Edgardo, ladrón, hijo de puta. Yo le dije: Edgardo, no podemos subir, mira. Entonces me dijo: vámonos. Y nos metimos al camerino. No pudimos tener ese reconocimiento tan emocionante que debe ser subir la tribuna, que el presidente de la FIFA le dé la mano a uno, el secretario general, que las personalidades le den la mano. Pero estaba tan caliente allá en la tribuna, más caliente allá que acá. Cuando entramos al camerino, estaba el señor Arriaga, presidente de la Comisión Arbitral de la CONCACAF. Estaba en el camerino porque tuvo que bajar, porque a lo estaban insultando todos los colegas, porque Edgardo pertenecía a la CONCACAF. Edgardo es uruguayo de nacimiento, pero mexicano nacionalizado. Y Edgardo actuó como tenía que actuar según él. Para mí fue un muy buen arbitraje que tuvo un punto de quiebre que fue difícil. Si hoy por hoy, si en ese momento hubiese habido VAR, todavía estarían doblando la jugada para ver qué decisión tenían, porque era una jugada, la verdad, difícil. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Edgardo muchas veces, no solamente en Colombia, sino por fuera, en otro país, sentarnos a hablar de la jugada. Yo sigo en la mía y él sigue en la de él, pero lo que puedo garantizar que fue, si hubo un error, fue absolutamente involuntario, porque Edgardo es una persona, es un señor honesto que se ganó esa final a pulso, se la ganó con los arbitrajes que hizo. Así que eso pasó a ser una anécdota del fútbol. Me he entrevistado varias veces con los periodistas argentinos. Aquí han venido al estadio con cámaras, con 7 cámaras, con sonido, a hacerme entrevistas por lo de esa jugada. Y les he dicho lo mismo que acabo de contar, pero les he dicho: hombre, dejen de sufrir por una jugada que ocurrió hace 25 años.
Si fue un error, olviden, pasen la página. Ustedes son uno de las selecciones más importantes que hay en Sudamérica y en el mundo. Ustedes son un ejemplo para jugar al fútbol en el mundo. Y todavía siguen pegados de que hubo penal o no hubo penal. ¿Por qué no hablan de que calificaron y ganaron un mundial con una mano de Maradona? ¿Por qué no critican la mano de Maradona? Pero sí critican una falta de un árbitro, pero a la mano de Maradona le dicen que era la mano de Dios. No, eso no se hace. Y ellos lo han vuelto a charla conmigo porque otro me manda al carajo, digo yo. Pero el mismo Ruggeri con quien conversé de ese tema en la televisión se reía, yo sí. La realidad es que le da uno coraje pensar en eso que ocurrió. Y Ruggeri estaba en la cancha ese día. Entonces observe, son anécdotas. Y pase lo que haya pasado, la felicidad de haber estado yo allá no me la quita a mí nadie en el mundo. Lo que me parece que la jugada del penal se buscó la pelota y no la pierna, no el pie, ¿no? A mí también. La foto de los que ganaron la Copa. Señoras y señores, Alemania es el nuevo campeón del mundo. Pagliarella was ruled not to be in an offside position when he scored. El VAR se quedó con el objetivo de ser justos y legales, pero no están cumpliendo con el objetivo. El VAR, como se está manejándose en forma muy equivocada. Usted no puede suspender un partido 3 minutos para que a los 3 minutos vaya y haga así, o diga penal, o diga no penal, o diga que lo expulsa, no diga no lo expulsa, o que no pase nada. Está desnaturalizando el fútbol. Usted hace un gol como jugador, se pone feliz y se tiene que quedar parado porque están consultando el VAR. 3 minutos después de que consultan el VAR, el árbitro dice sí, gol, y salgo a gritar y a celebrar. ¿Dónde está la emoción del jugador? La emoción tiene que ser espontánea, de momento, mediática, y eso nos lo está quitando. Con el paso de los años yo llegué a la corporación y hice parte de muchas comisiones arbitrales, hasta que un día a estos compañeros míos les dio por postularme y elegirme como presidente. La verdad que el compromiso es total, el compromiso que tengo es total, no he podido zafarme porque fui elegido presidente, 4 años después fui reelegido y 8 años después fui reelegido, solicitándoles que por favor me reemplacen. Voy en el 3er periodo como presidente de la corporación, pero el legado que yo quiero dejar es que el Festival de Festivales de la Corporación nunca corra riesgos de desaparecer, porque eso para los niños es una tabla de salvación inmensa, cumplir sus sueños y sacarlos de lugares donde están sometidos a posibles peligros. Ese es el legado que quiero dejar. Cantar un gol, quiero cantar un gol. Al ingreso a la corporación había 11 disciplinas deportivas. Este año la jugamos con 28 y el sueño mío es llegar a todas las disciplinas del ciclo olímpico. Eso es lo que me gustaría, para darle oportunidad, para ser incluyentes, para darle oportunidad a todos los niños de que participen de acuerdo a lo que a ellos les gusta. No solamente es fútbol, sino lo que a ellos les gusta. Entonces, ese es lo que yo quisiera dejar de legado. Allí donde haya deportistas, la corporación quiere recibirlos. La pierna arriba, ¡ay! A favor del equipo blanco y rojo. Tiro indirecto, jugada peligrosa, está indicando el árbitro colombiano.